Bien, vamos a ver el movimiento, vamos a reforzar este tema y vamos a ver las magnitudes que caracterizan al movimiento. Vamos a ver cuáles son sus diferencias y vamos también a aprender cómo hacer equivalencias para el sistema internacional. Bien, vamos a empezar por definir lo que es movimiento, aunque este tema ya se vio el semestre pasado en la ciencia del movimiento y lo recordamos un poco al inicio de este semestre. Bueno, pues sabemos que el movimiento es un cambio de posición. Son observaciones que hacemos. Una observación inicial o una posición inicial en la que se encuentra el objeto y una observación final o la posición final en la que se encuentra el objeto. Al hacer estas dos observaciones podemos medir diferentes magnitudes físicas. Estas magnitudes físicas nos van a ayudar para determinar qué tipo de movimiento es, porque existen diferentes tipos. Entonces, con este análisis podemos saber qué tipo de movimiento es, pero también nos va a permitir poder predecir qué es lo que hace el objeto o el sujeto cuando ya no lo vemos. Una vez que dejamos de observarlo, nos puede decir cuál es su posición, qué distancia ha recorrido, con qué velocidad lleva en un momento determinado, etc. Muy bien. Las magnitudes que nosotros podemos analizar en este cambio de posición viene siendo, primero que nada, la velocidad, la cual la vamos a representar por la letra V. Y la velocidad viene representando el cambio de posición con respecto al tiempo. Como tenemos dos observaciones, la observación inicial y la observación final, entonces vamos a tener una velocidad inicial, cómo es el cambio de posición del objeto la primera vez que lo vemos, y lo representamos por una V con un 0, con un subíndice 0. Y también tengo una observación final, una velocidad final, que es la velocidad que lleva el objeto la última vez que lo observamos. Bien, estas velocidades, como dice su definición, cambio de posición con respecto al tiempo. Bueno, en el sistema internacional, la posición o el cambio de distancia, la distancia recorrida, la medimos en metros y el tiempo lo medimos en segundos. Así que las unidades, adelantándome un poquito al resto de la explicación, la velocidad la vamos a medir en unidades llamadas metros sobre segundos. Bien, puede suceder que al hacer estas observaciones, de estas velocidades, tanto la inicial como la final, sean iguales. Si la velocidad inicial es igual a la velocidad final, entonces decimos que el objeto se mueve con velocidad constante. Esto va a significar que el objeto no va a cambiar su velocidad. Por decir, si en la primera observación yo veo que el objeto va a 2 metros por segundo, durante todo el recorrido veo que va a 2 metros por segundo, en la observación final vuelvo a observar que va a 2 metros por segundo, entonces digo que no hubo ningún cambio. Le llamamos velocidad constante y en física a ese movimiento se llama MRU. MRU significa movimiento rectilíneo porque vamos a estar observando nada más objetos que se mueven en línea recta. Y uniformidad porque vamos a estar viendo que la velocidad no va a cambiar. En cambio, si las velocidades son diferentes y nosotros notamos que las velocidades no son iguales en todo el trayecto o que la velocidad inicial es diferente a la velocidad final, ya sea para que sea más grande o que sea más chica, decimos que hubo una aceleración. Entonces, aceleración sería la segunda magnitud que nosotros podemos analizar aquí. La aceleración la vamos a representar con la letra A minúscula y va a representar para nosotros un cambio de velocidad con respecto al tiempo. Otra magnitud que también podemos analizar al hacer estas dos observaciones es el tiempo transcurrido, que vendría siendo obviamente la duración del evento. Y por último, podemos también determinar en estas dos observaciones qué tanta distancia recorrió el objeto que observamos. Esta distancia la vamos a representar con la letra X. Nosotros vamos a estar viendo objetos que se mueven horizontalmente y en matemáticas el eje horizontal lo representa con la letra X. Así que lo vamos a retomar en física y las distancias recorridas las vamos a representar por esa letra. Muy bien, vamos ahora a desglosar qué significa cada una de estas magnitudes. Muy bien, vamos a iniciar con la velocidad. Habíamos comentado que en estas dos observaciones tenemos una velocidad inicial y una velocidad final. Cómo se está moviendo el objeto la primera vez que lo veo y cómo se está moviendo la última vez que lo vemos. Entonces, velocidad va a representar para nosotros un cambio de posición con respecto al tiempo. En el sistema internacional, la posición o la distancia recorrida, que es lo mismo, la medimos en metros, la representamos con la letra M, y el tiempo lo medimos en segundos.
En las unidades que nosotros vamos a ver, el tiempo, esta segunda unidad, es unitaria. Siempre que veamos magnitudes derivadas de este tipo, la segunda siempre va a ser unitaria. En este caso es en un solo segundo. Entonces, si nosotros vemos una velocidad en metros por segundo, que viene siendo la combinación de estos dos, si me dan una velocidad en metros por segundo, me están diciendo cómo cambia su posición por cada segundo. Si me la dan en kilómetros por hora, me están diciendo cómo cambia su posición en una sola hora. ¿Cuántos kilómetros recorrió en una sola hora? ¿Cuántos metros recorrió en un solo segundo? Entonces, para el sistema internacional, la velocidad la vamos a medir en metros sobre segundo. Ya habíamos comentado, si las velocidades son iguales, vamos a estar hablando de que tenemos una velocidad constante y el objeto se mueve con MRU. El objeto siempre va a llevar siempre la misma velocidad. Si las velocidades no son iguales, aceleración, y ahorita lo comentamos. Bien, entonces vamos a tener para el sistema internacional, las mediciones deben ser en metros por segundo. Algunas veces nos dan unos datos que no vienen en estas unidades. A veces nos dan la información, por ejemplo, en kilómetros por hora. Cuando a nosotros nos den una información en kilómetros por hora, automáticamente vamos a pensar que lo tenemos que cambiar a metros sobre segundo. Y la conversión de kilómetros por hora a metros por segundo es multiplicar por 1000 entre 3600. Por 1000 porque un kilómetro tiene 1000 metros. Y entre 3600 porque una hora tiene 3600 segundos. Entonces, al multiplicar por este factor de conversión, hacemos la conversión. Por ejemplo, vamos a suponer que un problema me dice que un objeto se mueve con 20 kilómetros por hora. Entonces, mueve a 20 kilómetros por hora. Tenemos que hacer la conversión a metros por segundo, así que voy a utilizar ese factor de conversión que acabo de comentar. Así que voy a multiplicar 20 por 1000 entre 3600. Muy bien, y al hacer la operación de 20 por 1000 entre 3600 me da 5.5 al infinito. Es decir, 0.55555 hasta el infinito. Cuando una conversión nos dé decimales, pues basta con 2 decimales, que nosotros manejemos 2. Así que en este caso, 20 kilómetros por hora van a corresponder a 5.55 metros por segundo. Y estas serían las unidades que yo pondría en mi tabla de datos. Si un dato me lo dan en kilómetros por hora, en automático utilizo el sistema de conversión, los convierto a metros por segundo y esta es la unidad que ponemos en nuestra tabla de datos. Muy bien, vamos a hablar ahora de aceleración. Cuando hablamos de aceleración, ya lo habíamos comentado, vamos a tener una velocidad inicial y una velocidad final que van a ser diferentes. Cuando son diferentes hablamos de aceleración. Aceleración la vamos a representar con la letra A y va a representar para nosotros un cambio de velocidad a través del tiempo. En el sistema internacional, la velocidad la vamos a medir en metros sobre segundos y el tiempo lo vamos a medir en segundos, que lo representamos con la letra S. Esta combinación de metros por segundo sobre segundos nos da por resultado metros sobre segundo cuadrado. Entonces, la aceleración la vamos a medir en metros sobre segundo cuadrado. Bien, habíamos comentado que si las velocidades son diferentes, entonces voy a estar hablando de una aceleración constante. Y cuando hablo de una aceleración constante, voy a estar hablando de un MRUA, o sea, un movimiento en línea recta con aceleración uniforme. ¿Qué significa aceleración uniforme exactamente? Bueno, si a mí me dicen, por ejemplo, que esta persona tiene una aceleración de 2 metros por segundo cuadrado, me están diciendo cómo cambia su velocidad. Vamos a suponer que la primera observación que nosotros hicimos de la persona era a 3 metros por segundo, su velocidad. Si me dicen que lleva esa aceleración, entonces quiere decir que su velocidad va a cambiar de 2 en 2. Es decir, un segundo después, su velocidad sería de 5 metros sobre segundo. A los 2 segundos, él llevaría 7 metros sobre segundo. Se fijan cómo va aumentando de 2 en 2, porque eso es lo que me dice la aceleración. A los 3 segundos iría con 9 metros sobre segundo.
A los 4 segundos su velocidad sería de 11 metros sobre segundo, y así se va. Cada segundo que pasa su velocidad va aumentando hasta que pues hasta que lo dejemos de ver o hasta que él cambie su velocidad. Entonces, esta aceleración puede ser positiva o puede ser negativa. Es positiva cuando el objeto aumenta su velocidad, como en el caso que estamos viendo. Y puede ser negativa cuando el objeto disminuye su velocidad. Cuando es negativa, le llamamos desaceleración. Desaceleración o frenado. Así que en un problema, cuando nos hablen que un objeto frena, pues ya sabemos lo que está haciendo. Está disminuyendo su velocidad. Cuando me digan que está acelerando, ya sabemos qué está haciendo. Está aumentando su velocidad. Y el concepto de uniformidad me dice que esos cambios son constantes, son exactamente igualitos. En el caso de las conversiones, los problemas no me van a dar la aceleración en unidades diferentes a metros sobre segundo cuadrado. Estas son las unidades que va a manejar la aceleración siempre. O sea, en este caso, pues no hacemos conversiones. Muy bien. La siguiente magnitud, pues es la magnitud del tiempo. Y en esta magnitud del tiempo, pues también entre la observación inicial y la observación final va a transcurrir un espacio de tiempo, que lo vamos a representar por la letra T y lo vamos a medir para el sistema internacional en segundos, que se mide con la letra S. Bueno, en este caso, la conversión, ¿qué pasa cuando no me dan el tiempo en segundos? Bueno, cuando no me den el tiempo en segundos, ¿qué necesito saber? Bueno, pues necesito saber que un minuto tiene 60 segundos, que una hora tiene 3.600 segundos, que un día tiene 86.400 segundos, y esto me va a permitir hacer las conversiones. Por ejemplo, si me dicen que un objeto que estamos observando se tardó 5 minutos en hacer el trayecto, pues entonces en automático yo digo, bueno, 5 minutos lo tengo que convertir a segundos. Y utilizamos el factor de conversión. 5 minutos lo voy a multiplicar por el factor de 60 segundos que tiene un minuto. Si ustedes recuerdan, en la ciencia del movimiento, pues veíamos estas conversiones y sabemos que para poder eliminar las variables, una tiene que estar en la parte de arriba y la otra tiene que estar en la parte de abajo. Cuando están así las podemos eliminar y lo que voy a convertir pues debe quedar en la parte superior. Así que me queda 5 por 60 entre 1. Y 5 por 60 entre 1 me da 300. Esto quiere decir que 5 minutos equivalen a 300 segundos. Y esta sería la unidad que yo pondría en la tabla de datos. Igual si me dan, por ejemplo, una hora. Me dicen, el trayecto de tal objeto fue de 2 horas. En ese momento sé que las tengo que convertir a segundos. Y hago el mismo procedimiento. 2 horas, la multiplico por el factor de conversión. Yo sé que una hora en la parte de abajo tiene 3.600 segundos. Lo ponemos en la parte de abajo para que horas con horas se vaya y la unidad me quede en segundos. Así que voy a multiplicar 2 por 3.600 entre 1. Y esto me da 7.200. Así que 2 horas equivalen a 7.200 segundos. Y esta es la unidad que nosotros pondríamos en la tabla de datos. Y bueno, pues igual para día. Así 5 días a segundos, pues 5 días multiplico por 86.400 segundos que tiene un día, elimino y pues hago la misma operación. Muy bien. Distancia. Bueno, pues al igual que tiempo, entre dos observaciones, el objeto va a recorrer una determinada distancia, que lo vamos a representar por la letra E, que ya explicamos por qué, y lo vamos a medir en unidades llamadas metros, y que se representa por la letra M. Al igual que el tiempo, a veces la distancia no me la dan en estas unidades, me la dan en unidades diferentes. ¿Qué necesito saber para hacer conversiones? Pues estas equivalencias. Un metro tiene 1.000 milímetros, un metro tiene 100 centímetros y un kilómetro tiene 1.000 metros. Y hacemos lo mismo que hace rato. Si me dicen, por ejemplo, que un gusanito recorrió 80 milímetros, pues bueno, 80 milímetros
Para que yo pueda hacer mi problema necesito que esté en metros. Y entonces hago el factor de conversión. 80 milímetros. Y si ustedes se fijan, mi factor de conversión, los milímetros deben de quedar abajo para poderlos eliminar. Así que voy a poner 1000 milímetros, que tiene 1 metro. Así que me quedaría, para que milímetros con milímetros se vayan, así que me quedaría 80 por 1 entre 1000. Muy bien, y 80 por 1 entre 1000, pues me da 0.08. Así que 80 milímetros equivalen a 0.08 metros. Y esta es la unidad que yo pondría en mi tabla de datos. A centímetros, un objeto recorre 30 centímetros. ¿Okay? La conversión a metros, igual. 30 centímetros por mi factor de conversión. Centímetros debe ir abajo para poderlas eliminar. Y nosotros sabemos que 1 metro tiene 100 centímetros. Centímetro con centímetro se va y sería 30 por 1 entre 100. Así que sería 0.3. Así que 30 centímetros equivalen a 0.3 metros. Y esto sería lo que nosotros pondríamos en nuestra tabla de datos. Y si es a kilómetros, pues igual. Si me dicen que un objeto recorrió 5 kilómetros, entonces hay que convertirlo a metros. Así que serían 5 kilómetros. Y ahora aquí en mi factor de conversión los kilómetros deben quedar abajo. Entonces nosotros sabemos que 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Los kilómetros deben quedar abajo para que kilómetro con kilómetro se vaya. Y me quedaría 5 por 1000 entre 1. 5 por 1000 entre 1, pues me da 5000. Esto quiere decir que 5 kilómetros equivalen a 5000 metros. Y esto es lo que nosotros tendríamos que poner en nuestra tabla de datos. Muy bien, estas 5 magnitudes que acabamos de ver se relacionan en fórmulas. Ya sabemos, las velocidades deben de estar en metros sobre segundo, tanto la velocidad inicial como la final. El tiempo debe de estar en segundos, la distancia debe de estar en metros y la aceleración debe de estar en metros segundo cuadrado, para que nosotros podamos aplicar estas dos fórmulas. Hablamos de cinemática y dinámica cuando analizamos un problema y no analizamos qué fue lo que lo puso en movimiento, hablamos de cinemática. Cuando sí lo analizamos, cuál fue la fuerza que puso en movimiento o detuvo un objeto, hablamos de dinámica. Aquí también la F pues es fuerza y se mide en newton, la M es masa y se mide en kilogramos para el sistema internacional, y la A es aceleración y se mide en metros segundo cuadrado. Muy bien, entonces para poder hacer mis problemas deben estar en este sistema, este es el sistema internacional, así deben de estar para poder aplicar estas fórmulas. Vamos a ver algunos ejemplos de solución de problemas.